El tema de esta predicación es el peligro de la contradicción. El peligro de la contradicción. Hemos leído la historia de Israel, que Dios lo saca de la esclavitud después de 400 y más años en Egipto. Dios levanta a Moisés como libertador para introducirlos hacia la tierra prometida. En ese trayecto en el desierto, ellos estuvieron 40 años. Y durante el tiempo que estuvieron ahí, Dios les fue hablando a través de Moisés de que enfrentarían eventualmente pueblos, dificultades y adversidades para llegar a lo que sería la Canaán. Y en Números 13:23, 13:32, les habla de uno de los peligros que ellos iban a enfrentar como pueblo. Es importante que lo busque. Números 13:32 y 33. En Romanos 10:21, en lo que busca la cita, encontramos que durante ese proceso en el desierto, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que Dios extendió todo el día sus manos con la intención de bendecir a Israel. Dios constantemente durante ese lapso de 40 años quiso bendecir, y dice, extendí mis manos, en Romanos 10:21. Y una de las pruebas que encontró Israel en ese trayecto es lo que dice en Números 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres, ¿qué dice? Es decir, Dios les advirtió que durante el trayecto iban a encontrar gigantes, iban a encontrar personas, seres, pueblos que iban a intentar destruirlos. Aquí dice gigantes o personas de grandes estaturas. Y dice el 33, también vimos allí gigantes. Y déjeme decirle que los gigantes más grandes que encontró Israel en ese trayecto no estaban afuera de ellos, estaban adentro. Los gigantes que ellos fueron encontrando en ese trayecto, aunque Dios les advirtió, no fueron los gigantes físicos, las personas altas de estatura, sino que eran los gigantes que estaban en sus corazones. Y vamos a ver uno de esos gigantes que se llama contradicción. Sabe que en la tierra tenemos luchas y pruebas, porque para nosotros los cristianos, la tierra prometida, ¿cuál es? La vida eterna, ¿cierto? Esa es la tierra prometida para nosotros. Dios nos llamó y Dios nos promete una vida eterna después de morir con Cristo Jesús. Y nuestros mayores adversarios, los gigantes que vamos a enfrentar nosotros, no están afuera, están adentro de nosotros. Y son esos los que nos alejan y nos llevan a ser una generación rebelde delante de nuestro Creador. Si tiene allí a su mano Romanos 10:21, ¿qué dice el texto? Pero acerca de Israel dice todo el día. ¿Cada cuándo? Todo el día. Ahora, 40 años, multiplique los días. ¿Cuántos días son en 40 años? Son muchísimos días, y todos los días de su travesía siempre Dios quiso bendecir a Israel con la intención de extenderle sus manos, pero Dios encontró algo que fue el obstáculo para que Israel no recibiera la bendición. Y dice el versículo 21, ¿qué encontró Dios como respuesta a lo que Dios quería hacer con su pueblo? Es decir, y eso es lo que pasa con nosotros. Dios quiere bendecirlo a usted. Dios quiere bendecirnos a todos, porque Dios está interesado en bendecirnos a nosotros. Pero cada vez que Dios quiere bendecirnos, encuentra en su pueblo rebeldía. Y encuentra a personas que son contradictores hacia lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Leí un poco acerca de esto, de los gigantes que Israel fue encontrando, y escribí lo siguiente. Hablando de la familia del temor, donde el padre fue la duda,
y donde la murmuración fue la madre de la rebelión. Esos son los gigantes que encontró Israel, y fueron los que se convirtieron en el obstáculo para que ellos no llegaran a la tierra prometida. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida, hermanos? 2 familias, 650,000 judíos, y todos quedaron postrados en el desierto porque fueron rebeldes. A mí me preocupa como pastor el que el rebaño que está aquí no llegue a donde Dios quiere que lleguemos, porque esto no es de deseo, esto es de vivir en la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Encontré 6 sinónimos de la palabra contradictor o rebelde que encontramos en el versículo 21 de Romanos 10, y vamos a verlos. Número 1, la palabra contradictor significa o tiene como sinónimo disputar. Número 2, rehusar. Número 3, contradecir. Número 4, hablar en contra. Número 5, oponerse. Y número 6, respondón. Son los 6 sinónimos de la palabra rebeldía y contradictor que encontramos en la Biblia. Vamos a ver número 1, disputar. Un pueblo o un cristiano que es rebelde y contradictor, número 1, siempre disputa con Dios. Y la palabra disputar tiene la idea de pelear. Dios te quiere bendecir, pero tú peleas con lo que Dios te pide que tú hagas en tu vida para que recibas la bendición de Dios. Vamos a ver el ejemplo, Éxodo 17, 6 y 7. Israel se la pasó disputando con Dios, se la pasó peleando con Dios, y siempre le reprocharon a Dios, le reclamaron a Dios: ¿por qué nos sacaste de Israel? Perdón, de Egipto. ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud? Estábamos mejor allá. Éxodo 17, 6, ¿lo tiene? Éxodo 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. La peña representa a Cristo, la roca. Y le da la instrucción a Moisés: y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. Y beberá el pueblo. La indicación que Dios le da a Moisés es: golpea una sola vez, y de ahí vendrá bendición. El agua representa vida en la Biblia. Habla del alimento de Dios que nos da salud espiritual. Y dice el versículo, sigue diciendo el 6: y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. No perdamos de vista que eran miles, cientos de miles de judíos. Y dice el 7: y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo le llamó? Masá. Masá significa prueba. Y Meriba, que significa discusión. Mire, es el lugar donde sucedió este evento. Le pudieron haber puesto otro nombre, pero le colocaron un nombre para recordarles lo que sucedió ahí. Y le pusieron rebeldía. Vamos a ponerle rebeldía a este lugar, porque aquí fue donde peleamos contra Dios. Cuando yo leía esto pensaba: ¿por qué no le pusieron Beraca, que significa el valle de la bendición? Y en este incidente dice la Biblia que el lugar le colocaron Masá y Meriba, es decir, el lugar donde pelearon contra Dios, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Y sabe qué nos pasa como Israel? Dios quiere bendecir tu vida, y Dios te dice lo que tienes que hacer para que hayan cambios en tu vida. Y en lugar de aceptar la voluntad de Dios en ti, peleas con Dios, luchas contra Dios. Y el gigante que tienes que vencer no está afuera, está dentro de ti. Amén. Dios nos dio a nosotros dominio propio. Y el pueblo, en ese reclamo hacia Dios, en el versículo 7 dice, a forma de pregunta y sarcástica: ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
¿Sabe que a veces Dios no nos contesta las oraciones que le hacemos? Porque en lugar de caminar en su voluntad, peleamos contra Él, luchamos contra lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos a buscar Job 22:21. Dios nunca va a responder las oraciones como queremos que sean contestadas nuestras oraciones, porque al final Dios va a contestar las oraciones que estén de acuerdo a su voluntad para con nosotros. Y vamos a ver un pasaje donde encontramos a un hombre de Dios, y es Job. Y Job nos va a decir algo importante acerca de qué sucede cuando nosotros luchamos o tenemos esa pelea contra Dios. ¿Ya tiene Job 22:21? Dice, ponga su vista ahí. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Primer paso como cristianos: nunca pelees con Dios, nunca le vas a ganar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nunca le vamos a ganar a Dios. Te vas a envejecer, vas a morirte y nunca vas a ganarle a Dios. Y el primer paso que dice que tenemos que hacer según Job, primero es ser amigos de Dios. Nos conviene ser amigos de Dios y no pelear contra Dios. Número 2, resultado de la amistad con Dios, ¿qué va a suceder? Tendremos paz. Y no hay cosa más hermosa que descansar en las noches tranquilamente, que no le debes nada a nadie y tienes paz con tu Creador. Y tendrás como resultado que todo te irá bien, ¿cierto? Dice el 22, sigamos leyendo. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras ¿en dónde? En tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, ¿qué? Qué importante. O sea, tú vas a Dios, y Dios, ¿qué va a hacer contigo? Va a edificar tu vida. Te va a dar enseñanzas para que tu vida sea edificada y tú camines en el Señor. Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, ¿qué, hermanos? A veces tenemos tantos problemas, y a veces llegan al tema de la salud, porque estás afligido, no duermes, tienes ansiedad, porque estás luchando con Dios. Estás luchando con lo que Dios ha dicho para ti. Pero Dios promete que si estamos amistados con Dios, nos va a dar paz, nos va a ir bien en la vida. Y lo más importante, se alejará la aflicción. Ciertamente en el mundo tendremos luchas y pruebas, pero es mejor tenerlas con Dios y no lejos de Dios. 24. Sigue el consejo. Tomarás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será ¿qué? Tu defensa, y tendrás plata en abundancia. ¿Cómo llega esto a la vida del cristiano? ¿Cómo llega esa bendición a nuestras vidas? Lo dice el texto 21. Vuélvete ahora ¿qué? En amistad con Dios. Hermanos, las cosas, las bendiciones de Dios no llegan por obra de la casualidad ni por obra de magia. Es un trabajo de obediencia a Dios. Estamos por concluir un año 2024 y seguramente hay muchas cosas que tenemos que evaluar. La primera es cuánto hemos crecido con Dios, qué ha sido de nuestra vida, un balance. ¿Cuánto de lo que Dios me pidió que hiciera he obedecido o sigo como Israel? Dios interesado en bendecirme y yo contestando como rebelde. Dice el versículo 26. ¿Por qué entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro? Orarás a Él y ¿qué? Y Él te oirá. ¿Cuál es el principio? Vuélvete en amistad con Dios. Dios te va a escuchar siempre y cuando tengas esa relación con el Señor. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos ¿qué? Resplandecerá luz. Si queremos nosotros que Dios bendiga nuestras vidas, porque Dios quiere hacerlo, dice Romanos 10:21, todo el día extendí mis manos, todo el día, todos los años Dios quiere bendecirnos, pero Dios no encuentra eco en nosotros. La segunda palabra el segundo sinónimo de la palabra rebeldía o contradictor, la palabra es rehusar.
Dios quería bendecir y el pueblo se rehusaba. Hebreos 12:25. La palabra rehusar tiene la idea de rechazar lo bueno. De rechazar lo bueno. Hebreos 12:25. Israel no solo peleaba contra Dios, sino que también se rehusaba a recibir lo que Dios le estaba dando. En el tema de los padres que tienen hijos pequeños, en el tema de la alimentación, ¿qué nos sugiere el doctor o el pediatra para los hijos? ¿Comida chatarra o verduras? ¿Y qué le gusta a los niños? ¿Y qué tiene que hacer usted? Tiene que buscar la forma, le hace papilla, se la mete en la boca y le dices, es por tu bien. ¿Cierto o no? Porque el niño está interesado por aquello que no le alimenta y no le nutre. Bueno, así le pasa a los cristianos. A veces solamente quieren aquello que gusta, pero que no te edifica. Dice Hebreos 12:25, ¿lo tiene? Mirad, es decir, pon atención. Mirad que no desechéis al que habla. Primer consejo, hermanos, iglesia, cuando Dios te hable, no deseches la palabra. No es del hombre, viene de Dios. No desechemos el consejo de Dios. Dice el texto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Pregunta, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién estamos estudiando? De Israel en el desierto, hermanos. Está hablando de Israel. Dios todos los días extendía su mano, quería bendecirlos. Pero dice el texto de Hebreos, porque si no escaparon aquellos, los judíos en el desierto 40 años, ¿qué hicieron ellos? Desecharon al que los amonestaba en la tierra. 66 libros en la Biblia. 65 libros desde el Génesis hasta Apocalipsis tiene la intención de amonestar y exhortar a los cristianos a caminar con Dios. Solamente Filemón no habla de exhortación. ¿Qué significa? Que Dios siempre va a exhortarnos, animarnos, empujarnos a obedecer su palabra. Pero Hebreos dice algo al final, mucho menos ¿quiénes? Nosotros. ¿Quiénes nosotros? Usted y yo. Mucho menos nosotros si hacemos ¿qué? Lo mismo que hicieron ellos. Mucho menos nosotros si desechamos al que ¿qué? Y Dios nos amonesta en esta tarde por el bien de nosotros. No desechemos el consejo de Dios. Estamos caminando hacia la tierra prometida, que es la vida eterna. Y Dios nos habla para que no estemos contra Él. ¿Por qué siempre Dios me tiene que hablar de esta forma? Bueno, porque que te ama, corrige tu vida. Si quieres llegar allá, corrígela. Y si no, aquí te vas a quedar. Conociste mucho de Dios, pero nunca aplicaste lo que sabías del Señor. Mateo 23:37. Cuando rechazamos la palabra, Mateo 23:37. Cuando rechazamos la palabra, porque la palabra de Dios es dura, ¿cierto? Difícil, pero es medicina para nosotros, hermanos. Jesús pronunció estas palabras cuando vio a Jerusalén antes de que fuera entregado. Dice Mateo 23:37, ¿lo tiene? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son, ¿qué dice? Enviados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios le mandaba un profeta a Israel como Elías, como Eliseo, ¿qué hacían los judíos? Los apedreaban. Y hoy pasa lo mismo también. En el caso de los pastores que predicamos la palabra de Dios, nos llevamos las pedradas de ustedes. Palabras de indiferencia, de rechazo. Porque no nos gusta que nos diga Dios las cosas como son. Y dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué pasó? Y no quisiste. En la semana estábamos predicando en un lugar y alguien decía, Dios nunca va a dejarnos. Aunque hagamos lo que hagamos, Dios nunca va a dejarnos. ¿Pero qué cree? Quien deja a Dios somos nosotros. Dios nunca te deja,
Pero tú sí dejas a Dios con tus actitudes. No lees la Biblia, no oras, no te congregas. Tú estás dejando a Dios. Dios todos los días está extendiendo sus manos para bendecirnos, pero nosotros sí dejamos a Dios. Y se llama apostasía. No quisiste, rehusaste, rechazaste. Cuando Dios te habló o cuando a tu vida vinieron las pruebas, tú rechazaste. La tercera palabra que vamos a ver con la ayuda de Dios es hablar en contra. Números 13:32. Números 13:32 y 33. Dice la Biblia, insisto y repito el texto de Romanos 10:21. Todo el día extendí mi mano para bendecirlos, pero el pueblo siempre fue rebelde y contradictor. Un sinónimo más de la palabra rebelde es hablar en contra. Y sabe que pasa mucho eso tristemente también entre nosotros. Hablamos en contra de Dios y hablamos en contra de los hermanos y a veces hasta de los líderes. Y por eso no llegan las bendiciones. Dice Números 13:32. Hablaron mal entre los hijos ¿de qué? De la tierra que habían reconocido, diciendo, es decir, se quejaron entre ellos, se tiraban pedradas fuertes. Todos aquí donde estamos esta tarde, todos aquí, los que estamos aquí, estamos con el deseo de llegar a la vida eterna, ¿sí o no? Y todos tenemos luchas y estamos esforzándonos para que lleguemos al final. Entonces, si entre nosotros nos vamos a morder y a comer, entonces ¿quién va a apoyarnos? ¿O quién va a orar por nosotros? Eso es rebeldía, cuando hablamos en contra de los demás. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Repito lo que ya les dije. Los gigantes más grandes que enfrentó Israel no estaban afuera, estaban adentro. Y los tenemos también nosotros. Tu mayor problema y tu mayor lucha no es el diablo, porque él ya está vencido. Cristo lo venció. Eres tú, que te rehusas a caminar con el Señor, tomado de sus promesas. 33. También vimos allá gigantes. Y aquí el gigante se llama hablar en contra. Tenemos que quitarlo de nuestra vida para que no siga haciendo daño. Hebreos 13, 17 y 18. Obedeced ¿a quiénes? Obedeced a vuestros pastores. ¿Es sugerencia? Yo a veces he usado una palabra últimamente con algunos hermanos y hermanas y les he dicho, déjense pastorear. ¿Por qué? No es capricho ni es insistencia. Porque dice este texto, y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué? Está aquí la hermana Ara y la hermana Abby, que han visto las noches y los días que me toca orar y llorar por ustedes, porque me interesa su vida espiritual. Me interesa su vida espiritual. No puedo entrar mucho porque ya están grandes, son adultos, tienen sus vidas, sus familias. Pero mi deber es velar por ustedes, que caminen con Dios, que busquen al Señor. Ahora, eso implica esfuerzo, tiempo y amor por ustedes. Y dice el texto, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar ¿qué? Cuando yo parta de esta tierra y esté con el Señor, me va a pedir cuentas de usted. Lo amonesté, lo animé, lo exhorté. Y me preocupa de que ustedes caminen con Dios. ¿Qué pasa cuando los hijos se van a trabajar fuera? Allá, quién sabe qué harán. Pero uno como padre, ¿qué está? Preocupado, ¿cierto o no? Y preocupa. Y dice el texto, para que lo hagan con alegría. ¿Qué con alegría? El pastoreado, el trabajo de ser pastor. Que no sea una carga llegar el domingo y decir, voy a predicarles otra vez, Señor, y van a salir igual que entraron, rebeldes contigo, siguiendo su vida igual y no cambian. Me pasa.
Tenemos culto los martes de estudio, tenemos culto los domingos, y se supone que después de tanto tiempo tendría que haber aquí hermanos y hermanos sirviendo. Lo que tenemos aquí en el tiempo de la alabanza no tendría por qué estar. Hay jóvenes que tienen aquí la bendición para cantar. ¿Qué tienen que hacer? Arreglar sus vidas con Dios para servir a quién. Claro, ¿o no? ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor? ¿La hermana Evangelina? ¿La hermana Olga? ¿La hermana Raquel? ¿La hermana Mari? Es así. Y no quejándose. Por esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros, ¿qué dice? Bien en todo. Siguiente palabra, vamos por el final. La siguiente palabra es oponerse, y da la idea de resistir o oponerse. Salmo 78, 19. Repito el texto de Romanos 10, 21. Todo el día Dios extendía sus manos para bendecir a Israel, pero encontraba un pueblo rebelde y contradictor. La idea de respondón es de irreverente, es de una persona que habla con atrevimiento. Y cuando leía esto, me acordé de los momentos en los cuales algunos padres de repente a sus hijos les dicen: haz cierta cosa, y el hijo le contesta y le dice: no quiero, y le responde. ¿Cómo se siente el papá cuando el hijo le contesta así? ¿No molesta eso? Claro, con ganas de darle, ¿verdad? Bueno, así pasa con algunos. Dice el Salmo 78, 19. Y hablaron contra Dios. Pregunta: ¿quién? Israel. ¿En dónde? En el desierto. Diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido a la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Este lenguaje es sarcástico, Bueno, si Dios es Dios, ¿por qué no hace las cosas que dice que va a hacer? Y hay muchos que desafían a Dios en esa línea. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Esto es sarcástico. Israel reprochándole a Dios: estamos en el desierto, Dios podrá darnos aquí un banquete. Por tanto, dice el texto 21, ¿lo tiene? Por tanto, ¿qué pasó? Oyó Jehová y se indignó. ¿Por qué se indignó? Porque el pueblo fue ¿qué? Irreverente. Dios oyó porque el pueblo fue irreverente. Le respondió. Y dice el texto: se indignó y se encendió el fuego contra Jacob, entiéndase Israel, y el furor subió también contra Israel. Habla del mismo pueblo. Es decir, cuando tenemos este tipo de actitudes, hermanos, Dios también contesta, porque nos ama, nos quiere disciplinar. Y dice el texto: por tanto no había creído por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y esto nos pasa a nosotros. Vamos hacia la vida eterna y no confiamos en lo que Dios está haciendo con nosotros. Y a veces minimizamos el hecho de que hay una bendición con la salvación. Pero muy pronto estaremos viendo esa realidad cuando partamos de esta tierra. Sin embargo, mandó las nubes, dice el 23, de arriba, y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida. ¿Hasta qué? ¿Qué significa eso? ¿No quieres obedecerme? ¿Quieres andar en el pecado? Y Dios te deja ahí. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Andar como el mundo? ¿Quieres hacer como ellos? Vete allá. Jesús dice que somos la luz de este mundo, ¿sí o no? La sal de esta tierra. Somos diferentes a la gente de allá afuera. No podemos ser como ellos, hermanos. Nos perdemos entre ellos. Y sucede esto porque no le creemos a Dios que somos un pueblo santo para su gloria y para su honra. Usted puede seguir leyendo el texto. Vamos a concluir Romanos 10, 21. Y ahí cerramos.
Póngase de pie. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta tarde Dios nos deja una palabra que nos lleva a vivir una vida con más equilibrio. No podemos cambiar el pasado, ya pasó. Pero sí podemos, a partir de hoy, con una palabra, con un entendimiento más claro, revisar nuestro actuar, corregir lo que tengamos que corregir, y por el bien nuestro, hermanos, por el bien nuestro, caminar en la voluntad de Dios.